Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Cristo Ansanjón, quien trajo el árbol de la vida. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 16. En el capítulo 2, versículo 16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué la humanidad necesita tener fe en Dios? La respuesta a esta cuestión fundamental puede darse a través del árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto del Edén. Como saben, había dos clases de árboles en el huerto del Edén. Dios dijo: El día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis capítulo 3, versículo 1, podemos ver que Adán y Eva fueron tentados por la serpiente y terminaron comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasemos al capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios advirtió estrictamente sobre el fruto prohibido. Sin embargo, Eva, siendo tentada por la serpiente, tomó un poco y se lo dio a Adán. Cometieron el pecado de comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Debido a esto, el pecado original llegó a existir, y toda la humanidad fue confinada bajo ese pecado. Por tanto, el mayor problema para la humanidad es el árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto del Edén. Veamos cómo Dios resuelve este problema y cómo la humanidad puede ser liberada del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué nos sucederá cuando seamos libres de ese pecado? Podremos volver al eterno reino de los cielos que se compara con el Edén. Adán y Eva llegaron a morir después de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No habrá alguna forma de que vivan para siempre? ¿No hay un camino hacia la vida eterna? Hay una respuesta que Dios nos ha dado. Pasemos al capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y ¿qué hará? Viva para siempre. La característica distintiva de los dos árboles es la siguiente: si comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, morimos. Pero si comemos del árbol de la vida, vivimos para siempre. Aunque Adán y Eva estaban destinados a morir debido a que comieron del fruto prohibido, ¿qué pasaría si pudieran comer del árbol de la vida? ¿No significaría esto que podrían restaurar el estado original de su vida para siempre? Continuemos con el versículo 23. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿Por qué Dios los expulsó del huerto del Edén? ¿No es porque cometieron pecado? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado,
Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida, con el fin de evitar que alguien se acercara al árbol de la vida. Dios bloqueó el camino con querubines para que ningún pecador pudiera poner su mano sobre el árbol sagrado. Estas cosas son una parábola que Dios usa para explicarnos nuestra historia. El huerto del Edén representa el eterno reino de los cielos. La forma en que pecamos en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra se muestra a través de la historia de Adán y Eva. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esta razón, hace 2000 años Jesús vino a esta tierra y reveló a la humanidad el importante secreto del huerto del Edén. A través de las enseñanzas de Jesús, encontremos la verdad a través de la cual se puede restaurar el árbol de la vida en el huerto del Edén. Veamos el libro de Juan, capítulo 6, versículo 53. El capítulo 6, versículo 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué es lo que no tienen? No tenéis vida en vosotros. Continuemos con el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. Aquí se encuentra la respuesta a la anhelada vida eterna que tanto necesita la humanidad. Comer del árbol de la vida mencionado en la parábola del huerto del Edén. Solo a través de este acto, la humanidad puede regresar a nuestro hogar celestial perdido. Pero, ¿cómo podemos conseguirlo? En Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene. ¿Qué tiene? Vida eterna. En el huerto del Edén, Dios dijo: el que come del árbol de la vida, tiene vida eterna. Para resolver la importante pregunta sobre la vida eterna, el árbol de la vida en el huerto del Edén es absolutamente necesario. Sin embargo, Jesús no mencionó el árbol de la vida del Edén, pero dijo: si comen y beben la carne y la sangre del Hijo del Hombre, tendrán vida eterna. Jesús nos dijo que comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. Por tanto, ¿qué representa Jesús en el huerto del Edén? Jesús es el árbol de la vida en sí mismo en el huerto del Edén. Entonces, ¿cómo podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre? Debe haber una realidad en todas estas cosas, de las que Dios ha hablado a través de parábolas. ¿Cuál es la forma en que podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre? En pocas palabras, comer la carne de Jesús y beber su sangre es lo mismo que comer del árbol de la vida en el Edén, y comer del árbol de la vida indica que el camino al eterno reino de los cielos, que una vez habíamos perdido, ahora se ha abierto para nosotros. Este es un asunto muy importante. Por tanto, veamos cómo Jesús nos dio la respuesta a este asunto. Continuemos con el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. ¿Por qué de repente pasamos de hablar del árbol de la vida a hablar de la Pascua? La razón es que en la Pascua hay una ceremonia en la que se come el árbol de la vida. Pasemos al versículo 26. Continúa la escena de la fiesta de la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: ¿qué? Tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Traten de recordar las palabras de Jesús escritas en Juan capítulo 6. ¿Qué tendrá aquel que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre? Tendrá vida eterna. Durante la noche de la Pascua, mientras celebraba la cena de la Pascua, Jesús explicó el significado del pan de la Pascua a sus discípulos. Tomad, comed, esto, ¿qué es? Es mi cuerpo. Y partió el pan de la Pascua y se los entregó. El versículo 27 dice, y tomando la copa. Aquí, la copa contiene el vino de la Pascua. Y tomando la copa del vino de la Pascua, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Jesús mismo reveló el significado del pan de la Pascua como su carne y el vino de la Pascua como su sangre. Por tanto, el que coma el pan de la Pascua y beba el vino de la Pascua, ¿qué tendrá? Ya que el pan y el vino de la Pascua son la carne y la sangre del Hijo del Hombre, quien lo come y lo bebe, tiene vida eterna. ¿No es esto lo que quiso decir? En otras palabras, comer su carne y su sangre es una forma de comer del árbol de la vida del huerto del Edén. Este mayor desafío, con el que toda la humanidad había estado luchando, se resolvió cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 años. Dios nos abrió el camino para acceder al árbol de la vida. ¿A través de qué verdad abrió Dios la puerta? Abrió el camino a través de la verdad de la Pascua, permitiendo que todos aquellos que acceden a la verdad de la Pascua del nuevo pacto puedan comer del árbol de la vida, sin importar quiénes sean. ¿Qué les permite comer Dios? El árbol de la vida. Hace 2000 años, Dios estableció esta verdad en la tierra, designándola como un nuevo pacto y una promesa para toda la humanidad. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. En Lucas capítulo 22, versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua, para que la comamos. Leamos el versículo 14. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Vayamos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es, ¿qué tipo de pacto es? El nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La Pascua del nuevo pacto fue establecida con la carne y la sangre de Jesús. ¿Acaso no es el pacto hecho con su sangre el nuevo pacto? A través de la Pascua del nuevo pacto, Dios ha abierto de par en par el camino para que toda la humanidad pueda comer del árbol de la vida en el huerto del Edén. Este árbol ha sido considerado el mayor problema, pero ahora ha sido concedido a toda la humanidad. La verdad de la Pascua del nuevo pacto es realmente la noticia más grandiosa para toda la humanidad. Los seres humanos estaban destinados a sufrir el dolor del pecado y la muerte. Sin embargo, Dios mismo vino a esta tierra en la carne y permitió que toda la humanidad comiera del árbol de la vida. ¿Qué mayor gozo podemos tener que este? Sin embargo, Satanás no se quedó quieto mientras se llevaba a cabo esta obra de salvación. Hubo controversias para abolir la Pascua dentro de la Iglesia. La primera controversia en torno a la celebración de la Pascua surgió en el año 155 después de Cristo.
alrededor del año 197 después de Cristo, se desató una segunda controversia, sin que ninguna de las partes lograra convencer a la otra, aún después de la segunda controversia. Por lo tanto, la Pascua se seguía guardando y celebrando de forma continua. Sin embargo, alrededor del año 325 después de Cristo, se celebró el Concilio de Nicea en la provincia actual de Turquía. Durante el Concilio de Nicea, se abolieron completamente las celebraciones de la Pascua que se llevaban a cabo el día 14 del mes de Nisan. Desde entonces, la verdad de la Pascua fue olvidada por la mayoría de las personas y no hubo rastro de ella. Aunque Dios le ha dado a la humanidad el mayor regalo, la humanidad no estaba consciente de este regalo. Debido a los obstáculos de Satanás, el regalo de Dios, la Pascua, desapareció en esta tierra, y el camino para que la humanidad regresara al reino de los cielos, su hogar, fue bloqueado. Es porque no podemos entrar en el cielo sin recibir la promesa de la vida eterna. La razón es que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, está escrito que no habrá más muerte en el reino de Dios. Ya que no habrá más muerte en ese mundo, no podemos volver al cielo con nuestros pecados. Por tanto, debemos tener esta promesa que Dios nos ha dado, que es la Pascua del nuevo pacto. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que Satanás puso en su camino, las personas que seguían guardando la Pascua ya no existían en esta tierra a partir del año 325 después de Cristo. Este fue el momento en que la oscuridad cayó sobre todas las personas de esta tierra. Sin embargo, en este mundo sumido en tinieblas, Dios vino repentinamente como un rayo de luz de la verdad. Esto se debe a que solo Dios puede conceder a la humanidad el camino al árbol de la vida. Es por eso que la Pascua no se había guardado en esta tierra durante aproximadamente 1600 años, desde el año 325 después de Cristo. ¿Guardaron ustedes el año pasado la Pascua que había desaparecido en la historia? ¿Y hace 2 años? ¿Qué significa que estemos guardando la Pascua? ¿Quién ha venido? Si Dios no hubiera venido, el camino de la vida eterna, la Pascua, nunca nos habría sido concedida. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 27 dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿por qué vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. Significa que vendrá a esta tierra en cuerpo, ¿no es así? Cuando vino en cuerpo por primera vez, apareció en Belén. ¿Y en su segunda venida? ¿Acaso no significa esto que aparecerá por segunda vez en cuerpo en un país lejano del Oriente? Sobre su segunda venida, la razón por la cual Dios vendrá a esta tierra es clara. En su primera venida, vino a esta tierra para quitar los pecados de muchas personas. Y en su segunda venida, ¿cuál es su propósito? Dios ha dicho que vendrá a traer salvación a la humanidad. Entonces, si como seres humanos estamos destinados a morir debido a haber comido del fruto prohibido en el Edén, ¿qué necesitamos comer en el Edén para ser salvados de nuestros pecados? Necesitamos comer del árbol de la vida, puesto que el propósito de su segunda venida es traer la salvación a la humanidad. ¿No debería traer el árbol de la vida en el huerto del Edén? Aquel que aparece en esta tierra con el árbol de la vida es Cristo en su segunda venida, la figura profética de quien han dado testimonio los profetas. Como saben bien, el árbol de la vida en el huerto del Edén es la Pascua del nuevo pacto. ¿No es así? Entonces, ¿quién vino a esta tierra con la verdad de la Pascua del nuevo pacto?
Hay numerosos teólogos, pastores e iglesias en todo el mundo, y hay muchos creyentes que afirman creer en Dios, pero nunca ninguno de ellos nos ha enseñado: reciban la vida eterna y la salvación a través de la Pascua. ¿Por qué? Porque no son Dios. Porque este rol solo puede ser desempeñado por Dios en su segunda venida, y solo cuando Él venga, la puerta de la salvación podrá abrirse. En otras palabras, solo Cristo en su segunda venida puede liberarnos por completo del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén y restaurar el paraíso perdido. Entonces, ¿quién ha iluminado a sus hijos sobre la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto y nos ha permitido comer del árbol de la vida espiritual? Cristo Ansanjón. Entonces, debemos centrarnos en las profecías de los profetas y de la Biblia sobre Cristo Ansanjón. Según la profecía del trono de David, Jesús ascendió al cielo después de cumplir su ministerio del Evangelio de 3 años en su primera venida. En su segunda venida, también debe ascender después de completar su obra del Evangelio de 37 años. Es por eso que antes de ascender al cielo, cuando un periodista de la revista llamada Religión Semanal entrevistó al Padre, el Padre dijo: Cristo en su segunda venida debe morir después de completar los 37 años del ministerio del Evangelio del trono de David. Dios no puede morir ni por un segundo ni por un minuto. Sin embargo, lo expresó de esa manera ya que vino en la carne y tenía que dejar la carne. Entonces, ¿estas cosas están escritas en la Biblia por los profetas? Así es. Veamos Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué hará Dios con sus caminos? Ciertamente, nos enseñará sus caminos. ¿En qué momento se profetizó que Dios vendría a esta tierra en cuerpo para enseñarnos? Está escrito como los postreros tiempos. Los postreros tiempos no es la época de la primera venida de Jesús. ¿Acaso no significa esto su segunda venida? Cuando venga a esta tierra por segunda vez, enseñará muchas cosas a la humanidad. Continuemos con el versículo 8. El versículo 8 dice: Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Qué no tenemos? ¿No hay rey en ti? Luego, ¿quién pereció? Pereció tu consejero. ¿Quién es nuestro consejero según Isaías capítulo 9, versículo 6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refiere el consejero aquí? A Dios. ¿Dios puede perecer? Aunque es inmortal, ¿por qué dice la Biblia que ha perecido? Es porque vino a esta tierra vistiendo la carne. Ya que vino a esta tierra en la carne, se despojó de la carne. Por eso la Biblia dice que pereció. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que sucederán este tipo de cosas? En Sión. Veamos el versículo 8 de nuevo. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti?
¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? En 1981, 4 años antes de que el Padre ascendiera al cielo, proclamó en la revista Religión Semanal: Cristo en su segunda venida tiene que venir a la tierra en secreto y morir después de predicar el Evangelio durante 37 años. Y según la profecía, el Padre ascendió al cielo en 1985. El año 1985 es el año 37 desde que el Padre fue bautizado. Así es como Dios terminó su ministerio de 3 años en su primera venida y de 37 años en su segunda venida. ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Continuemos leyendo el versículo 10. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. El versículo 11 dice: Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada. Algunas personas nos criticaron y difamaron, diciendo: ya que Dios, el Rey de Sión, ha perecido, Sión será destruida. Y vean nuestros ojos su deseo en Sión. El versículo 12 dice: Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de la muerte del consejero? Por lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que no entienden? No comprenden el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios detrás del incidente en el cual el Rey de Sión, el consejero, quien es Dios, pereció? Aquí está el profundo plan de Dios. Hermanos, ¿no está escrito en el libro de Romanos que Adán es figura del que había de venir, es decir, Cristo? También está escrito en el libro de Génesis: Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Entonces, ¿qué significa que hizo que Adán cayera en un sueño profundo? En Juan capítulo 11, ¿acaso dormir no significa la muerte? ¿Qué sucedió después de que Adán cayó en un sueño profundo? Apareció Eva. Mediante la aparición de Eva, se concedió a la humanidad el camino de la vida. Ellos no comprendieron este profundo plan de Dios. Según Miqueas capítulo 4, está profetizado que en los últimos días Dios vendrá a la tierra, y Él mismo enseñará y guiará a muchas personas. Entonces, ¿qué hará? En el versículo 9 dice: ¿pereció tu consejero? Muchos gentiles nos difaman por esto. Pero allí estaba escondido el profundo plan de Dios. Así como Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, tomó una de sus costillas e hizo a Eva de la costilla en los últimos días, ¿a quién nos reveló Dios a través de la ascensión de Dios Padre? Dios nos dio a conocer la existencia de Dios Madre a todos sus hijos y concedió el camino glorioso que da vida a toda la humanidad. Por eso, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, el que responda al llamado del Espíritu y la esposa tendrá vida, pero el que no responda a su llamado no tendrá vida. La vida eterna es la señal más importante que nos permite volver al cielo. Dios prometió y concedió a toda la humanidad esta señal. La señal es una bendición dada a través de la Madre Celestial y se da a todos los hijos de Dios que creen en la Madre Celestial. Así es como Dios nos ama a sus hijos.
Él cumplió todas las profecías de la Biblia y de los profetas. Vino a esta tierra en nombre de David y recorrió el camino del Evangelio durante 37 años. Dio a toda la humanidad el árbol de la vida. Enseñó a sus hijos la fuente del agua de la vida, la Madre Celestial, y ascendió al eterno reino de los cielos, nuestro hogar. Hoy es el día en que ascendió al cielo. El pueblo de la profecía debe creer en las profecías y seguir las enseñanzas de las profecías. Solo así podrán entrar en el cielo eterno, donde podrán reinar por los siglos de los siglos. Si el Padre no hubiera venido, ¿cuál sería nuestro futuro? No podríamos evitar ser atormentados por los siglos de los siglos en el infierno eterno. Sin embargo, fuimos rescatados de allí. Iremos al mundo donde no hay más muerte, ni llanto, ni dolor. Disfrutaremos la vida eterna y las bendiciones para siempre en el glorioso reino de los cielos. Estamos esperando que Dios revele la gloriosa vida allí por los siglos de los siglos. Ya que nuestra iglesia se ha establecido en 175 países, no es exagerado decir que el Evangelio ha llegado a casi todo el mundo. Además, el Evangelio de la verdad se está introduciendo y difundiendo a muchas personas a través del medio llamado Internet. Vi la noticia de Dios Madre a través de Internet. ¿Es su iglesia la iglesia que tiene esta verdad? Al ser testigos de muchos ejemplos de estos sucesos, Dios está cumpliendo su promesa. Este mensaje será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, animémonos y trabajemos un poco más. En este momento hago una sincera petición de nuevo, para que aquellos de nosotros que hemos recibido el árbol de la vida podamos compartir esta vida con los demás. Con la esperanza de que hayan recibido abundante gracia, me gustaría finalizar este sermón. Muchas gracias.